75 años del Holocausto. Se recuerda el día del recuerdo del Holocausto y el heroísmo, porque no solamente se habla de las víctimas del Holocausto, sino también de los sobrevivientes. 6 millones de judíos murieron en los guetos y en los campos de exterminio nazi. Vamos a ver un corto. No es lo que pensás, pero está bien que lo hayas pensado. Vamos a hablar de esto con Alejandra Tolcachier, ella es directora de Marcha por la Vida. Alejandra, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andás? Bien, muy bien. Bueno, Alejandra, vos estás detrás de este corto que acabamos de ver, que bueno, realmente es extraordinario, ¿no? Se te pone la piel de gallina, pero esta frase final es fuerte. Sí, la pensamos para que realmente poder concientizar a los jóvenes y a todas las personas que niegan lo que fue el Holocausto. O sea, que lo hayas pensado está bien, no es lo que... Claro. Pero que lo hayas pensado está bien. Claro. Ahí vemos claramente, bueno, un nadador, ¿no? Pero es cierto que lo primero que uno piensa es en la venia del nazismo. Así es, o sea, la primera imagen que a uno se le va a aparecer es el saludo nazi. Claro. Entonces a eso fue lo que aludimos, justamente para poder concientizar a nuestros jóvenes, trabajar sobre el prejuicio, sobre la intolerancia, sobre el odio, y especialmente, digamos, combatir el antisemitismo y la negación del Holocausto. Claro. ¿Cómo y quiénes trabajaron detrás de este corto, Alejandra? Nosotros trabajamos desde el proyecto de Marcha por la Vida, que es un programa educativo. Nuestro programa es anual, reúne a jóvenes de todo el mundo. Este año, debido a la pandemia, todas las marchas y todas las acciones las estamos haciendo desde casa, pero hace 32 años que se realiza esta Marcha por la Vida en Polonia, desde el campo de concentración de Auschwitz hasta las vías, hasta llegar a Birkenau, para repudiar el odio y la intolerancia y recordar lo que fue el Holocausto. Y fue justamente que debido, digamos, a la pandemia y al pensar en campañas que tengan que ver con concientizar a los jóvenes, trabajamos junto a la agencia Geometry para poder pensar en la ficha del pasado presente, que es este film, y también con Lungo Films. Lungo Films y Geometry Argentina son las dos que trabajamos en los cortos para poder llevarlos a cabo. Cuando ustedes piensan estos cortos, Alejandra, ¿piensan en las nuevas generaciones? ¿A quiénes están dirigidos estos mensajes? Principalmente está dirigido siempre a las jóvenes generaciones. Nosotros estamos hablando de el levantamiento del gueto de Varsovia, el recuerdo del levantamiento con el heroísmo 77 años atrás. Estamos hablando de la finalización de la guerra 75 años atrás, y nuestras jóvenes generaciones, digamos, son jóvenes de 15, 16, 17, que el hecho de la Segunda Guerra Mundial es algo que pasó hace un montón. Sí. Por eso es importante concientizarlos y, digamos, generar el compromiso de la memoria y de la transmisión. A través de ellos es donde queremos trabajar estas imágenes que son impactantes, que son potentes, y que puedan movilizarlos y que los interpele para ser críticos Claro. como ciudadanos y como personas en este mundo. Alejandra, han hecho un gran trabajo, felicitaciones, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes por la difusión, y es importante que en el día de hoy, justo en el día del recuerdo del Holocausto y del heroísmo, estas imágenes se sigan viendo. Y bueno, vemos todos los campos que hoy no están nosotros presentes, pero a través de estas acciones sí seguimos marchando. Muy bien, muchas gracias, Alejandra. Ahora vamos a seguir hablando de esto, vamos a hablar con el historiador Felipe Piña, vamos a hablar de por qué es necesario recordar después de 75 años, pero antes vamos a compartir otro corto con ustedes.
Insisto con esa frase final, ¿no? Está bien que lo hayas pensado. Vamos a preguntarle esto a Felipe Piña, que está del otro lado. Felipe, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Bien, muy bien, Felipe. Primero preguntarte por qué es necesario recordar después de 75 años. Bueno, porque nunca estamos exentos que la historia se repita, ¿no? Que tengamos situaciones similares o no tan tremendas, pero sí el odio, el racismo, ¿no? Que sigue vivo. Hay todavía historiadores negacionistas, hubo toda una oleada muy importante en los 90 en Gran Bretaña con David Irving y tantos otros que terminaron en juicio porque terminaban haciendo apología del delito, que negaban el Holocausto, la cantidad de muertos, los métodos, si Hitler sabía o no sabía de todo esto, una cosa increíble. Hay una película, de hecho, de esto, ¿no? De este juicio. Excelente, la recomiendo, está en Netflix. Muy buena. Digo, la gente siempre pregunta, ¿está en Netflix? Sí, está en Netflix. La pueden ver y está excelente, y el trabajo de una querida colega que fue la que la desenmascaró a este canalla, ¿no? Que estaba diciendo que esto era mentira, que además con un nivel de falsedad tremenda. Pero bueno, creo que bien decía Alejandra, también el Día del Heroísmo, porque se recuerda el levantamiento del gueto de Varsovia, aquella gente que se armó imagínense las condiciones, ¿no? Para resistir a la barbarie nazi. No quedaron prácticamente muy pocos sobrevivientes, algunos pocos que fueron rescatados por la guerrilla polaca, digamos, que los pudo rescatar, a unos muy pocos, y el lugar fue completamente arrasado, pero se mantuvo 20 días de resistencia en 1943. Había que animarse, ¿no? Digo, en esas circunstancias. La verdad que son muy conmovedoras las historias, ¿no? De las mujeres, de los niños, de los hombres que con nada, muertos de hambre, de sed, etcétera, resistieron a lo más poderoso que había en ese momento, que había ocupado prácticamente toda Europa, que era la Wehrmacht, la SS, ¿no? Ese horror que se replicaba porque el motivo del levantamiento tenía que ver con ya la decisión final, la llamada solución final, el traslado de la gente a los campos que habían empezado a funcionar fines de la década del 30, comienzo de los 40, ¿no? Auschwitz, Birkenau, Buchenwald, muchos, la mayoría en territorio polaco, muchos en territorio alemán, y algo importante para decir, porque alguien puede sentirse ajeno porque no es judío, en mi caso, por ejemplo, yo no soy judío, sí, ¿no? Pero digo, no hay por qué ser judío para lamentarse por lo que pasó, ¿no? Me parece que hay una cuestión empática y recordar además que muchísimos otras etnias también fueron perseguidas, los gitanos fueron perseguidos, intelectuales, gente opositora al nazismo, los discapacitados, los homosexuales, digo, ¿no? Y que aún hoy en este mundo siguen siendo perseguidas muchas personas, ¿no? Exactamente. Claro. Exactamente, y con los mismos criterios, y por eso está muy buena la campaña, ¿no? No es lo que parece, pero parece, ¿no? Claro, está bien que lo estés pensando, claro. Totalmente, que está bien que lo estés pensando, porque este horror, no, esta solución final, ¿no? Que plantearon los nazis para terminar con los judíos, fundamentalmente 6 millones de judíos, que se planteó entre 1941 y 1942. Ellos querían garantizarse que, aunque no le fuera bien en la guerra, terminar con ellos, ¿no? Esa obsesión que tenía Hitler, que como bien dice Kershaw, que es uno de los más grandes historiadores del nazismo, basaba su poder en el carisma, no en esta locura de lo carismático de un personaje que enloqueció una nación, ¿no? Una nación que tenía toda una tradición de cultura, de grandes filósofos, de grandes pensadores, y que entró en una locura completa después de la Primera Guerra, de la derrota, apelando a cuestiones muy básicas, ¿no? Nada racional, sino el orgullo, el honor herido por la Primera Guerra, un montón de cosas que Hitler, herido por la Primera Guerra, un montón de cosas que Hitler aprovechó muy bien y logró convencer a una sociedad entera prácticamente, ¿no? De que eso estaba bien, y de ahí al resto, ¿no? Una cosa que no debemos olvidar y que siempre tenemos que tener presente, ¿no? Lo que es la apelación a las cuestiones irracionales, claro, ¿no? Claro, que esto de los judíos son, los gallegos son, tales son, estas apelaciones a la irracionalidad que generalmente aparecen, y por eso hay que estar atento en este contexto, ¿no? Los contextos de desesperación, de crisis, aparecen estos discursos irracionales sin ningún tipo de fundamento, ¿no? Totalmente. Felipe, es un placer como siempre escucharte. Te mando un beso grande. Un beso grande, que estés muy bien. Gracias, hasta luego. Bien, vamos ahora a hablar de la situación que vivió Santiago del